Hola, en este video sobre el sistema inmune voy a presentar algunas características generales del funcionamiento del sistema inmune y de la disposición de los órganos que forman parte de este sistema. Y también voy a hablar sobre las vías de comunicación que permiten el desplazamiento de los elementos del sistema inmune de un punto al otro del organismo. Vamos a comenzar bien desde el principio. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años y se estima que unos 1.000 millones de años después aparecieron los primeros organismos vivos, que eran procariotas, muy similares a las bacterias actuales. Los primeros eucariotas unicelulares aparecieron unos 1.700 millones de años después de los procariotas, y cuando aparecieron los procariotas ya dominaban completamente el planeta. Algunos de estos primeros eucariotas eran heterótrofos y se alimentaban de los procariotas. Mediante la evolución se fueron seleccionando positivamente aquellos organismos capaces de unirse y atrapar más eficientemente a los procariotas y que a su vez carecieran de reactividad contra otros individuos de su misma especie. Simultáneamente, entre los procariotas se desarrollaron mecanismos para evitar la captura y destrucción por parte de los eucariotas, por lo que se dio una especie de carrera armamentística de mecanismos de detección y destrucción contra mecanismos de evasión, que fueron coevolucionando y que siguen coevolucionando hasta nuestros días. Estos mecanismos se fueron perfeccionando a lo largo de muchos millones de años, y cuando surgieron los primeros eucariotas pluricelulares, algunas de las células que los formaban ya contaban con los mecanismos básicos para reconocer y eliminar los microorganismos unicelulares que actuaban como patógenos. Es decir, que estos organismos ya tenían un principio de inmunidad, entendida la inmunidad como un conjunto de mecanismos activos de los organismos pluricelulares que les permiten resistir a los patógenos y a las enfermedades causadas por ellos. Estas actividades son llevadas a cabo mediante la interacción de un conjunto de células especializadas y de las sustancias solubles secretadas por ellas. A lo largo de muchos millones de años, los animales fueron aumentando su diversidad y complejidad, y los mecanismos para resistir las invasiones por microorganismos patógenos fueron desarrollándose, desde los más primitivos, basados en la unión a estructuras generales y en la fagocitosis, hasta los más modernos, presentes únicamente en los vertebrados, basados en la unión a estructuras muy específicas de cada agente infeccioso, la expansión clonal de las células inmunitarias activadas frente a la presencia de dicho agente, y la generación de células de memoria capaces de reaccionar más rápida y efectivamente frente a un segundo encuentro con el mismo agente infeccioso. La actividad del sistema inmune se basa en su capacidad para diferenciar lo propio de lo no propio. Esta diferenciación es importante porque, mientras que a lo propio se lo tolera, es decir, no se monta ninguna respuesta contra lo propio, a lo no propio se lo elimina. Esta diferenciación entre lo propio y lo no propio se da a través del reconocimiento de lo no propio. Luego de producido el reconocimiento, se produce la activación de los mecanismos efectores necesarios para eliminar lo no propio. Si por alguna razón esta diferenciación no funciona correctamente, se producen alteraciones fisiológicas. Por ejemplo, si no se tolera lo propio, se producen las llamadas enfermedades autoinmunes. Por otra parte, si no se puede eliminar a lo no propio, pueden producirse infecciones crónicas. Existen casos donde lo no propio puede ser tolerado en ciertas localizaciones, como ocurre, por ejemplo, con los componentes de los alimentos y los microorganismos que forman parte de la microbiota comensal, que son tolerados cuando están en las superficies que limitan el organismo con el exterior. Sin embargo, esas mismas sustancias son atacadas por el sistema inmune cuando atraviesan esas barreras superficiales e ingresan al organismo. Y por otro lado, en la medicina a veces se requiere que haya inducir una cierta tolerancia frente a lo no propio
como ocurre, por ejemplo, frente a los trasplantes. Este reconocimiento de lo no propio se da a través de la unión no covalente entre algunas moléculas del sistema inmune y las moléculas no propias. Las moléculas del sistema inmune pueden ser tanto proteínas que actúan como receptores en las superficies de las células, como proteínas libres que están presentes en el líquido extracelular. Las moléculas no propias, que son reconocidas, pueden ser de diferente naturaleza química. Pueden ser proteínas, hidratos de carbono, lípidos u otras, y pueden encontrarse tanto en la superficie de una célula como libres en el líquido extracelular. Según el tipo de molécula y su localización, variará la molécula del sistema inmune con la que interactuará. A estas moléculas que son reconocidas por las moléculas del sistema inmune se las denomina antígenos. Cuando el antígeno actúa como un ligando que se une sobre un receptor en una célula del sistema inmune, la unión genera una transducción de la señal hacia el interior celular. Y esto puede desencadenar diferentes tipos de respuesta en la célula del sistema inmune que fue activada. Por ejemplo, se puede inducir la fagocitosis de ese ligando unido, o se puede inducir el movimiento de la célula en determinada dirección, o modificar la expresión de distintos genes que llevará a la síntesis y secreción de distintas sustancias que pueden actuar de manera autócrina o parácrina, o modificar la expresión de proteínas de la superficie de la célula, o activar la proliferación celular. El tipo de respuesta que se produzca va a depender de la célula que haya sido activada y del mecanismo mediante el cual se haya activado, es decir, de a qué receptor se produjo la unión del antígeno. Por ejemplo, en una misma célula del sistema inmune pueden existir distintos receptores capaces de unirse a diferentes agentes infecciosos. Si la célula es infectada por un virus, el virus comienza a replicarse en el interior celular y algunos elementos de la estructura del virus en formación pueden ser reconocidos por receptores que miran hacia el lado intracelular. Esta unión activará una vía de señalización intracelular particular asociada con dicho receptor, que contribuirá a la generación de una respuesta, como por ejemplo la secreción de un conjunto de factores solubles capaces de actuar sobre determinadas células del sistema inmune y promover un tipo de respuesta efectora. Si en cambio la célula reconoce una bacteria extracelular con otros receptores de superficie, la vía de señalización intracelular que se activa será diferente, y también será diferente la naturaleza de las sustancias secretadas por esta célula y la activación de los efectores correspondientes. Y todo esto será también diferente si lo que se reconoce es un gusano parásito que se une a otro receptor de superficie diferente. La primera línea de defensa del organismo frente a los agentes infecciosos está en las superficies que forman el límite con el medio externo, que son la piel y las mucosas que están conectadas a las aberturas del cuerpo, como la mucosa digestiva, la respiratoria, la genitourinaria y también la ocular. Por un lado, estas barreras epiteliales presentan células con uniones estrechas que forman una barrera física que impide el pasaje de agentes infecciosos hacia los tejidos internos del organismo. Por otro lado, en estas superficies se secreta un conjunto de sustancias solubles con actividad antimicrobiana que forman una barrera química que impide el desarrollo de agentes infecciosos. Por ejemplo, en la piel, las capas más superficiales tienen muy baja humedad y hay secreciones de bajo pH. A su vez, la descamación de la piel permite remover aquellos microorganismos que se hayan adherido a la piel. Y la microbiota residente en la piel también secreta sustancias que impiden el desarrollo de otros microorganismos.
En el aparato digestivo, algunos de estos agentes eh, que protegen al organismo son la saliva, que lava las superficies y contiene algunas enzimas antimicrobianas como la lisozima, por ejemplo, que rompe la pared celular de las bacterias. Péptidos antimicrobianos como las defensinas. El pH ácido del estómago. Las enzimas digestivas, que así como digieren alimentos, también atacan a los agentes infecciosos. El, el, el peristaltismo del tubo digestivo, que provoca el movimiento del contenido del tubo digestivo y no permiten que los microorganismos se adhieran a la superficie eficientemente. La descamación de los epitelios y también en algunos sectores del aparato digestivo la microbiota residente es muy importante para evitar las infecciones con organismos patógenos. En las vías aéreas es muy importante el moco, que hace que se adhieran los agentes que ingresan por la vía aérea. Las cilias de las células de las vías aéreas superiores que permiten arrastrar ese moco hacia la faringe donde puede ser deglutido. Péptidos antimicrobianos que se secretan. Y en los alvéolos la presencia de macrófagos. En el aparato genitourinario son importantes el flujo de la orina, que arrastra los microorganismos que se van adhiriendo al epitelio, el pH ácido que tiene la orina, el pH ácido en la vagina, la descamación de los epitelios y también la microbiota residente. Los agentes infecciosos que son capaces de vencer varias de estas barreras y atravesar las superficies corporales pueden sobrevivir en los espacios extracelulares o infectar células, y algunos luego pueden multiplicarse y diseminarse hacia otras partes del cuerpo. Por otra parte, todos esos procesos que pueden causar daño extenso en las barreras, por ejemplo, las quemaduras graves de la piel o los tratamientos antibióticos prolongados que barren a la microbiota comensal, o aquellos procesos que facilitan una vía para atravesar las barreras, como las picaduras de insectos, los objetos cortantes o las inyecciones, suelen actuar como grandes facilitadores de las infecciones. El sistema inmunitario está distribuido por todo el cuerpo y sus efectores pueden hallarse tanto formando parte de estructuras ordenadas como dispersos por diferentes órganos. Todas las células específicas del sistema inmune se originan en la médula ósea. Esta médula ósea está dentro de los huesos, es muy importante en huesos como el esternón, las vértebras y los huesos de la cadera en los adultos. Y decíamos que todas las células se originaban en la médula ósea y lo hacen a partir de una célula madre precursora común. A esta célula madre se la denomina célula madre hematopoyética, y esta célula madre hematopoyética, en respuesta a diferentes señales que recibe del entorno, puede diferenciarse formando los distintos tipos de célula progenitora que luego madurarán también en la médula ósea para formar diferentes tipos de células especializadas. La excepción a este proceso de maduración en la médula ósea son los linfocitos T, que completan su maduración no en la médula ósea, sino en el timo, que es un órgano que está en el tórax por encima del corazón. Y también los macrófagos, que salen de la médula ósea como monocitos, pero luego completan su maduración en los tejidos periféricos donde se alojan y se transforman en macrófagos. Debido a este rol en la generación y en la maduración de las células del sistema inmune, a la médula ósea y al timo se los denomina órganos linfoides primarios.
Luego de madurar, las células del sistema inmune pasan a la sangre y pueden mantenerse en circulación o llegar a través de la circulación sanguínea hasta los órganos donde van a ejercer su acción. Además de estos órganos linfoides primarios, existen órganos linfoides secundarios en los cuales se produce el encuentro entre los linfocitos y los antígenos específicos. Y es donde ocurre la transformación de los linfocitos en células efectoras y de memoria. Estos órganos linfoides secundarios son el vaso, los ganglios linfáticos y también conjuntos de células que forman lo que se denomina tejido linfoide asociado a mucosas, o MALT por el nombre en inglés, que están presentes en el tubo digestivo, en las paredes de las vías aéreas y en el tracto genitourinario también. Las células del sistema inmune son las células más móviles del cuerpo y tienen la capacidad de trasladarse entre distintos sitios usando la circulación sanguínea y la circulación linfática. Por un lado, los vasos sanguíneos forman un sistema de circulación cerrado que llega hasta casi todos los tejidos corporales y puede llevar una célula desde un extremo al otro del cuerpo en muy pocos minutos. Los vasos sanguíneos tienen un revestimiento interno de células endoteliales y estas células endoteliales pueden modificar la expresión de moléculas de adhesión en respuesta a las citoquinas secretadas cuando existe daño tisular. De esta manera, las células endoteliales pueden indicar a las células del sistema inmune en qué sitios deben abandonar la circulación y pasar a los tejidos extravasculares, donde hay un proceso infeccioso. Por otro lado, los vasos linfáticos forman un sistema circulatorio abierto que transporta agua, solutos y células desde el intersticio, en las distintas regiones del cuerpo, hasta la sangre. Los vasos sanguíneos habitualmente son muy poco permeables a las células y a las proteínas del plasma, pero a nivel de los capilares, parte del agua y solutos plasmáticos de menor tamaño atraviesan fácilmente las paredes endoteliales y pasan al fluido intersticial que baña a las células del organismo. Los capilares linfáticos, por el contrario, tienen paredes muy permeables que permiten el ingreso de este líquido intersticial e incluso de proteínas y células a una red de vasos linfáticos. Los capilares linfáticos van confluyendo en vasos linfáticos de calibre cada vez mayor hasta que finalmente vuelcan su contenido, denominado linfa, a la sangre de las venas subclavias, desde donde llega rápidamente a la aurícula derecha del corazón. De esta manera, el líquido que se pierde desde la circulación sanguínea a nivel de los capilares es regresado a la sangre a nivel de las venas subclavias por la circulación linfática. A diferencia de la sangre, que fluye por los vasos sanguíneos impulsada por el trabajo mecánico del corazón, la linfa fluye por los vasos linfáticos impulsada por los movimientos de los músculos esqueléticos circundantes durante la actividad física. Un conjunto de válvulas en los vasos linfáticos permite que el flujo de la linfa ocurra desde el intersticio hacia la sangre, pero no en sentido contrario. A medida que la linfa fluye por los vasos linfáticos, debe atravesar un conjunto de estructuras llamadas ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son estructuras organizadas de forma de poroto, en las cuales las células del sistema inmune que han llegado por la sangre forman agrupamientos ordenados. Hay linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, todos ubicados en regiones determinadas, y los componentes de la linfa, que son recogidos en el intersticio, esto incluye células y antígenos, pueden llegar hacia los ganglios linfáticos por varios
conductos aferentes y entrar en contacto con las distintas células del sistema inmune que están alojadas en los ganglios. En estos encuentros se produce el reconocimiento de antígenos, la activación y proliferación de las células y la generación de células efectoras. Las células efectoras y sus productos de secreción pueden salir del ganglio por un vaso linfático eferente y luego de atravesar otros ganglios linfáticos pueden llegar hasta la sangre. Las células del sistema inmune que circulan en la sangre recorren los vasos sanguíneos de todo el organismo, pero muchas veces deben ejercer su acción en un sitio extravascular, donde por ejemplo se está produciendo una invasión por algún microorganismo. En dicho sitio se secretan distintos tipos de señales solubles, denominadas citoquinas, que difunden desde el sitio de infección y que pueden atraer y activar células inmunitarias que están en las inmediaciones. El endotelio vascular de los capilares sanguíneos actúa como un nexo entre las señales solubles que se producen en el sitio de infección extravascular y las células del sistema inmune que circulan por los vasos. Cuando esas señales solubles llegan a las células endoteliales, cercanas al sitio de infección, activan vías de señalización intracelulares que estimulan la aparición de proteínas receptoras ancladas en la membrana apical de la célula endotelial que se expone hacia la sangre. Estas proteínas receptoras actuarán como una señal química para las células del sistema inmune, marcando así en forma efectiva el lugar donde se está produciendo la infección. Las células del sistema inmune, a su vez, tienen en su superficie proteínas que pueden unirse a estas moléculas de adhesión que aparecieron en las células endoteliales. Esta unión hace que las células se desplacen más lentamente en este lugar específico de la circulación y permanezcan más tiempo interactuando con el endotelio de los vasos que irrigan la zona infectada. La interacción continuada entre estas proteínas de la superficie de la célula del sistema inmune y las proteínas de adhesión del endotelio activa vías de señalización intracelular tanto en la célula del sistema inmune como en la célula endotelial. Y esas vías promueven la expresión de nuevas proteínas de adhesión que van a estar también ancladas en la membrana de estas células. La interacción entre estas otras proteínas permite una unión más fuerte y más duradera entre la célula inmune y el endotelio, y esta interacción hace que la célula del sistema inmune cese su movimiento y quede unida a la célula endotelial. Además, esta interacción hace que la célula endotelial active vías de señalización intracelulares que estimulan su separación con respecto a las células endoteliales vecinas, aumentando así la permeabilidad del endotelio. Esta permeabilización del endotelio permite el pasaje de la célula inmune desde el interior del capilar sanguíneo hasta la región extravascular donde está ocurriendo la infección. Una vez en la región extravascular, las células inmunitarias pueden desplazarse hacia el sitio donde se está produciendo el daño, siguiendo el gradiente de quimioquinas que se están produciendo ahí. Para esto es necesario que la célula del sistema inmune tenga receptores específicos para unir esas quimioquinas. En el próximo video vamos a presentar las moléculas que usa el sistema inmune para reconocer antígenos, los mecanismos de activación de algunas células, especialmente de los macrófagos, los linfocitos B y T, y los mecanismos efectores a través de los cuales el sistema inmune ejerce su función.